33 minutos pasan de las 9 de la mañana y como todos los lunes vamos a darle la bienvenida y muy buenos días a Nicolás Aroma, nuestro columnista económico. Hola, Nico. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Muy Hola, bien Nico. por aquí. ¿Cómo vive un economista un triunfo de la selección argentina? Primero que nada, un futbolero de nacimiento, como caramba, soy. tenía entendido que el economista no tenía sangre en las venas. No, yo siempre digo, seguramente varias de las cosas no lo soy, porque yo sé algo que sí soy es futbolero de chico, así que por supuesto que muy contento. Bueno, muy bien. Y bueno, me alegro mucho, Nico, que hayamos... ¿Esto repercute en los mercados, Nicolás? ¿Qué dice usted? Mira, no sé si en los mercados, porque los mercados cuando el pueblo festeja, los mercados te pagan mal, Sí. pero sí influye mucho en el ánimo, por supuesto, y también en cierto, espíritu derrotista que por ahí se viene en contra cuando las cosas no salen como salieron, por suerte. Así que me parece que es una buena estrella, digamos, ganar el torneo. Bueno, buenísimo, perfecto, se entiende perfectamente. Bueno, Nico, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntenos. ¿Por dónde vamos? Bueno, me parece importante empezar, vamos a empezar al revés, digo, por el tema provincial, porque lo que hemos visto en los últimos días ha sido, bueno, el reclamo de los sectores, en este caso el sector salud, que reclama básicamente que el salario esté acorde a todo el trabajo enorme que han realizado y que por supuesto el gobierno hace una propuesta que es totalmente insuficiente y entra en la discusión el tema de las finanzas provinciales. Digo, ¿por qué ese aumento a un sector que no solamente que ha hecho un esfuerzo enorme y que ha soportado en su espalda toda la carga de la pandemia, sino también tiene salarios retrasados de hace ya por lo menos 3 años? Digamos, hay una pérdida del salario real de la generalidad de los sectores del salario público, y por qué el gobierno no puede hacer frente con un aumento más o menos digno, digámoslo así, y cuál es la situación de la finanza. Entonces un poco lo que se plantea es, bueno, ¿cómo se llevó a esta situación de insuficiencia de fondos, incluso para hacer frente al área de salud, ¿no? Digo, el ajuste, porque no es más que eso lo que está pasando, está viniendo por el lado de la salud y el lado de la educación, y la forma más simple y rápida que tiene el gobierno de hacer el ajuste es vía salario, porque representa básicamente el 90% de los gastos del Estado y de los gastos corrientes, y esto es importante tenerlo en cuenta porque de esa masa total de empleados que tiene el Estado, el 50% está en el área de educación y el 25% está en el área de salud. Es decir, que en salud y educación tenés el grueso del presupuesto, y básicamente están ahí justificadas quizás el Estado provincial, te diría, si es que me parece que, bueno, ahí se ha metido esta discusión. En un momento tan complicado de la provincia, con todos los trabajadores y trabajadoras del Estado en las calles, ¿no? Reclamando aumentos salariales dignos, un gobierno que nuevamente ya aprieta con el decreto, y nada más ni nada menos que teniendo a trabajadores y trabajadoras de la salud, a médicos y médicas reclamando nada más ni nada menos que un salario, ¿no? Claro, y totalmente de acuerdo, y vos fíjate que ahí es donde se ven las prioridades de políticas, en primer lugar, que se ven expresadas luego en los presupuestos, que son una expresión financiera de esas prioridades políticas, y se ha venido expresado en cómo se ejecutan esos presupuestos. Y cuando vos analizás cómo gastó el Estado y a quién recaudó, es decir, a quién le quitó más fondos y a dónde los puso, te das cuenta que la variable de ajuste han sido los sectores de los trabajadores del Estado. Insisto con esto, estamos hablando de educación y salud, porque por ahí se malinterpreta que el Estado es una caja de ineficiencia, y no es así. Entonces digo, ahí es donde ves las prioridades políticas y financieras, que en definitiva se ven expresadas en los números, y esas prioridades, cuando empezás a analizar, encontrás que han habido prioridades muy fuertes, y cómo el tema de la deuda no te ha corrido que gran parte de los recursos recaudados por la provincia, los pocos que ha podido recaudar genuinamente con su actividad económica, que por otro lado viene en baja, se han derivado a un sector y no a otro. Los perjudicados, bueno, los trabajadores, esta vez. Nico, ¿y hay manera de
mover el timón, digamos, de pegar un giro en la política con la situación actual de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta, por un lado, que bueno, la recaudación crece me imagino, te pregunto, crece al ritmo de la inflación, me imagino, ¿eso no podría traspasarse directamente a aumentos salariales a los empleados estatales, por ejemplo? Que no son aumentos, en realidad es recomposición para no perder, porque tampoco es un aumento, ¿no? Sí, está buena esa pregunta, porque si hay algo que nos deja la situación actual es que estamos complicados porque hemos empezado a tener poco margen de maniobra. Digo, la provincia tiene poco margen de maniobra, se encerró hasta este lugar, porque como dijimos en algún momento, la provincia no solamente no tiene fondos, tampoco tiene crédito esta vez, ¿no? Porque la deuda te pone un techo alto también para conseguir nuevos fondos. Y respecto a la recaudación, lo lógico, que es lo que está pasando con la recaudación de impuestos nacionales, es que con la recuperación económica de algunas actividades, la recaudación empieza a aumentar primero al ritmo de la inflación, porque tiene mucho componente de inflación, y luego empieza a crecer en términos reales, es decir, superando a la tasa de inflación. Mendoza no ha mostrado ese recorrido, y eso es preocupante, porque quiere decir que la actividad económica de Mendoza no está creciendo al ritmo de la actividad económica nacional, porque los impuestos que me muestran o nos dan un semáforo de cómo viene la actividad vienen siempre recaudando y cayendo en un primer momento y luego creciendo muy por debajo de la inflación, es decir, que los recursos caen en términos reales. Y ahí está la alarma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Mendoza no recauda ni siquiera el ritmo, ¿no?, de la inflación? Y es porque la actividad económica está, como dijimos el otro día, muy fría. Y esa frialdad de la actividad económica, digamos, esa recesión o estancamiento en Mendoza, tiene que ver también con que el Estado, que es un motor central de la economía, si lo queremos ver de ese modo, no funciona. Y no funciona porque no gasta, y no gasta por dos razones, porque ya no tiene con qué, y porque también hay una política de austeridad muy fuerte de que lo que entra no se gasta. Digo, ¿hoy se podría dar vuelta de timón? Sí, siempre hay margen. Por ejemplo, asignar todos excesos presupuestarios, excesos de recaudación, asignarlo directamente al salario, o incluso tomar alguna deuda de corto plazo para impulsar el consumo vía salario. Digo, pero esto no está en los planes del gobierno. Nicolás, hace unos días nada más el ministro de Economía de la provincia de Mendoza, Enrique Baquié, hacía alusión en sus redes sociales a la postura aperturista que tuvo la provincia en relación a las medidas de la pandemia y la economía, basándose en datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, que plantea que el empleo privado registrado en Mendoza creció tras 28 meses de estar en caída. ¿Vos qué análisis haces de esto? Sí, ahí creció por una cuestión de baja base de comparación con el momento en que lo estamos comparando. Hoy Mendoza, el índice que fue, digámoslo así, festejado por los funcionarios del gobierno provincial, porque supuestamente bajó el desempleo, si vos te pones a ver, está en un nivel de los más altos de la historia de Mendoza. Digamos, es que hemos comparado con una base catastrófica, si querés, que fue el 15% aquel de desempleo en plena pandemia. Y si hay algo que también mostró un poco esto, es que las medidas de apertura, que digo, esa idea aperturista que tuvo el gobierno de la provincia, no se vio reflejado en términos de mayor actividad económica y mayor empleo. Y si querés, lo podés ver por el lado de los recursos, como hablamos recién. Los recursos podrían haberse estimulado, podrían haber acelerado, digo, como ha pasado con el IVA, por ejemplo, como ha pasado con muchos impuestos nacionales, y sin embargo, la provincia está quieta en términos de recursos porque justamente la base imponible de esos recursos, sobre los cuales se cobran, que es el crecimiento económico, no aparece. Y te digo otro dato, a esta altura ya del año, cuando ya hace por lo menos 2-3 meses que el gobierno nacional sacó el dato del crecimiento, o digamos de la recesión del año 2020, Mendoza todavía no muestra en sus páginas oficiales el dato de qué pasó con la economía en el 2020. No se sabe si cayó el 10, si cayó el 5, esto es un dato también porque están también retrasando esos números para que no podamos ver qué pasó en las actividades económicas.
Bueno, la verdad que se torna un poco desesperanzadora por ahí la perspectiva en nuestra provincia, también de cara a un año electoral donde el oficialismo se está poniendo esto en juego, se está jugando por lo menos una lectura de qué balance está haciendo la sociedad mendocina del ejercicio de la gestión, y bueno, por lo menos vamos a estar expectantes a ver qué pasa, y ojalá que si el pueblo de Mendoza decide ratificar, como aparentemente lo estaría haciendo, el destino de esta provincia en manos del oficialismo, también se pueda presionar o construir otro camino para la provincia, donde también la semana pasada discutíamos esto de los fondos nacionales que llegan a la provincia de Mendoza y cómo es más lo que está bancando casi desde los fondos del ANSES en Mendoza que el mismísimo presupuesto o la recuperación económica en sectores claves como la industria o el turismo. Claro, y termino con esto, Gisela, tiene que ver con cómo Mendoza se acopla a esa recuperación que se prevé que va a venir en Argentina, y esto no es una cosa enunciativa del segundo semestre. Digo, la inflación estimada para el mes de junio, otra vez las consultoras privadas la dan como que va en baja, o sea, se va a empezar a sostener esa baja gradual de la inflación en los próximos meses. El dólar está controlado por parte del gobierno y del Banco Central, y entonces da un panorama de, también con esto de reapertura de paritarias a nivel provincial de otras provincias y de las actividades económicas, empieza a vislumbrar una otra ola de recuperación para los meses que vienen, y ahí es importante la pregunta de cómo se va a integrar Mendoza a esa recuperación, o va a seguir quedando desfasada, digamos. Eso es la inquietud que dejamos. Bueno, yo me quedo tranquilo porque Domingo Cavallo ha llamado a votar a Juntos por el Cambio, así que yo estoy tranquilo, la verdad que... Entre Cavallo llamando a votar a Juntos por el Cambio y López Murphy queriendo ser candidato de nuevo. Bueno, listo, la renovación, dice la renovación. Sí, son las ideas económicas, ¿no?, que nos han mostrado fracaso tras fracaso, pero aún siguen teniendo mucha repercusión mediática y cultural. Tal cual. Bueno, Nicolás. Gracias, Nico. Gracias por este contacto. Nos encontramos el próximo lunes nuevamente. Saludos, buena semana. Gracias.